La entrevista con Ramsés Yunes. Siempre un honor, un referente en estos temas del coronavirus, la doctora Laurian Jiménez Fibi, que usted lo sabe muy bien, es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México y además ha tenido mucho éxito su libro de daño irreparable. Doctor, usted decía que marzo era un mes duro, sobre todo para el contagio del coronavirus. ¿Cómo lo está viendo? Estamos llegando casi de manera oficial a los 200,000 muertos. La vacuna AstraZeneca, están comentando, sobre todo en Europa, que no ha sido muy efectiva. ¿Usted cómo lo está viendo, doctora? Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, Ramsés, es un placer estar de nuevo en el programa. Algunas puntualizaciones sobre lo que acaba de decir. Uno, el mes de marzo, de hecho, ha mostrado en estadísticas, por lo menos oficiales, una disminución tanto en casos como en fallecimientos en nuestro país. Aquí lo complicado es lo que se viene hacia adelante, o sea, se tienen ya ahorita todos los indicios de que hacia adelante esta situación se va a comenzar a complicar, como se complicó en los meses de noviembre, diciembre, enero. Ahora es lo mismo. La situación aquí es que seguimos cometiendo los mismos errores. Es decir, el mundo, así digamos como planeta, ahorita si vemos a todos los países en conjunto, estamos entrando en un repunte franco de aumento de contagios y de defunciones. Particularmente esto es preocupante en Sudamérica, en donde países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera, incluso Argentina, están mostrando repuntes muy importantes. De hecho, repuntes que superan los problemas que tuvieron antes. Este es el caso de Brasil, en donde antes su punto máximo de casos diarios llegó a ser de 70,000 casos diarios reportados. Hoy Brasil en promedio está reportando por arriba de 80,000. Quiere decir que lo que ahorita Brasil está viviendo es peor de lo que ha vivido durante todo el año de pandemia. Entonces, esto es lo que nos espera, pero lo preocupante es lo siguiente, que aquí seguimos cometiendo los mismos errores. Como antes, esperamos a que llegara y nos azotó. Después no se hizo nada para corregir por completo y nos volvió a azotar la segunda escalada. Y ahora estamos otra vez de brazos cruzados, nada más esperando que nos azote la tercera. Ahora, como nos ha dejado la enseñanza el resto del mundo, es cada escalada, cuando la anterior no se ha terminado de controlar, cada una es más grave. Es decir, que el problema se acrecenta conforme se dan nuevas escaladas que no han llegado al control en algún punto, ¿no? Entonces, pues sí, esto nos deja en un panorama desalentador para los meses que se avecinan. Sí, y sobre todo porque viene Semana Santa, doctora. Pues sí, viene Semana Santa, pero hay que decirlo con claridad. Aquí el problema no es tanto que de repente se tenga un puente o de repente se tenga alguna festividad o vacaciones y demás. Aquí el problema es muy claro. Nuestro país ha priorizado en la contención, en la estrategia, si se le puede llamar de esa manera, vamos a llamarle, en la gestión de la pandemia, nuestro país ha priorizado siempre otras cosas aparte de lo que tendría que haber sido fundamental, que tiene hoy que seguir siendo fundamental, que es la contención de la propagación de los contagios. Por una razón y por otra, nuestro gobierno se ha negado a establecer una estrategia de contención de contagios para cortar cadenas de transmisión, de tal manera que la gestión que se ha seguido muy desatinada en nuestro país ha permitido que la gente se siga infectando descontroladamente. Inicialmente dijeron, bueno, lo importante es ver por la ocupación hospitalaria. Pues sí, cuidaron tan bien las camas que se les olvidó cuidar las vidas, ¿verdad? Sí, claro. Aquí cuidamos mucho las camas y la gente se siguió muriendo. Si alguien se asoma a las últimas cifras de exceso de mortalidad, en nuestro país han muerto un poco más de 500,000 personas directa o indirectamente de COVID-19. Eso es atroz, es decir, es la peor tragedia en términos de pérdida de vidas que ha tenido nuestro país desde la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, claro. Entonces, primero,
¿qué se hace? Ver por la ocupación hospitalaria. Ahora, ¿qué es lo que están viendo? Viendo por la vacunación. Ninguna de estas dos estrategias va a salvar vidas de forma inmediata o adecuada. La primera era, pues, ver por las camas siempre fue tratar un síntoma, pero no tratar la causa de la enfermedad. Es decir, el síntoma es que, pues si dejamos a la gente infectar, pues van a terminar hospitalizados y requiriendo camas y ventiladores y demás, ¿no? Sí, pero pues mejor tratemos la causa de la enfermedad, que es el contagio. Pero nunca se trató el contagio y tarde o temprano los hospitales se saturaron y la gente se siguió muriendo. Ahora están tratando de irse por la cosa de la vacunación, pero van por la vacunación olvidando que lo central tendría que ser la contención de la propagación de los contagios. Entonces se va por la vacunación, pero el proceso de vacunación es un proceso muy largo y lento, que va a tener un efecto a mediano y a largo plazo. Pero mientras, en México se siguen muriendo miles de personas cada semana por COVID-19. Entonces, el error fundamental ha sido de desplazar en el orden de las prioridades la contención de los contagios, que esto, independientemente de que otras cosas se hagan alrededor para controlar la pandemia, esto tendría que ser lo que está siempre instituido de forma permanente, ¿no? Es lo que no tenemos en nuestro país. No tenemos esa manera de propagar la enfermedad. Están llegando las vacunas a cuentagotas, doctora, y se está hablando de la AstraZeneca y en algún momento la semana pasada las vacunas que no estuvieron refrigeradas. ¿Se puede aplicar la vacuna no refrigerada? ¿Qué mal tiene la vacuna AstraZeneca, doctora? Sí, a ver, la vacuna AstraZeneca no tiene nada mal, absolutamente nada mal. Es decir, sí, aquí, digo, no hay que ser ingenuos, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es una lucha, una guerrita sucia tras bambalinas entre farmacéuticas, ¿no? En donde, pues sí, desprestigian a AstraZeneca porque, pues es decir, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, pues todas son norteamericanas, ¿no? Y esta que es inglesa, pues ahí, curioso que este desprestigio que se hizo de la vacuna de AstraZeneca en los últimos días vino justamente antes de que AstraZeneca había anunciado que iba a solicitar la aprobación por la FDA. AstraZeneca en los últimos días vino justamente antes de que AstraZeneca había anunciado que iba a solicitar la aprobación por la FDA para uso de la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos. Y de repente se desata esto, ¿no? Entonces, sí, aquí la situación es que es muy dañino lo que hacen, lo mismo las farmacéuticas que los políticos, ¿no? Por fines personales o electoreros o económicos o qué sé yo. Sí, pero ¿dónde está la vida de las personas? Mire, lo que sucedió con AstraZeneca es que se reportaron 37 casos de personas que tuvieron eventos trombóticos, es decir, problemas de coágulos, ¿no? O sea, problemas derivados de la formación de trombos, ¿no? 37 personas de las casi 17 millones de personas que se han vacunado en 28 países en Europa. Es decir, no es como que hubo una cantidad muy grande de personas con estos incidentes. Ahora, lo que hacen es decir, bueno, todas estas gentes fueron vacunadas con AstraZeneca y entonces sacan el rumor de que podría ser por la vacuna. Acto seguido, esto pues se expande como fuego sobre paja seca, ¿verdad? Y entonces andan todos los medios de comunicación y de repente pues la vacuna de AstraZeneca tiene un problemón, ¿no? Se empieza a cancelar temporalmente su aplicación en varios países europeos y qué sé yo, pero por ejemplo, hoy, los encabezados en Europa el día de hoy es que la EMA, la Agencia Reguladora de Medicamentos en Europa, ya emitió su comunicado que estos coágulos no estaban asociados con la vacuna. Sí, pero el daño ya está hecho, porque ahora el rumor ya estuvo ahí, la gente tiene desconfianza. Es una tragedia, porque todos estos días que en Europa han cancelado la aplicación, son días de gente que ya pudo haberse empezado a proteger, y mucha gente aquí en México que yo he visto en redes sociales diciendo, no, pues esa yo ya no me la pongo. Error muy grande. La vacuna de AstraZeneca es una de las mejores vacunas que tenemos aquí en el país, una de las mejores, ¿sí? Entonces, y no hay ningún indicio de que tenga un problema la vacuna real de seguridad. Así que lo de AstraZeneca ahí queda. O sea, no es algo real, es estos anuncios y hoy los están ya desacreditando.
Ojalá que la gente entienda que si se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, por favor, busquen ponerse la segunda para que queden realmente protegidos. La vacuna es segura. Doctora, por último, las playas el fin de semana aquí en Veracruz estuvieron repletas, estuvieron llenas. Por favor, hágale conciencia a la gente. ¿Qué le dice usted a la gente? Que esto pues, está lejos de que acabe, ¿no? Esta situación está muy lejos de que acabe, sí. Las vacunas van a cuentagotas. O sea, mire, hay países que han controlado muy bien con solo las estrategias de contención y van muy lento con su vacunación, pero no importa porque llevan muy bien controlada la pandemia con la estrategia de contención de los contagios. Otras, que como Chile, por ejemplo, no, igual que nosotros, tienen muy mala estrategia de contención de los contagios, pero a cambio ha metido un acelerador impresionante a la campaña de vacunación y entonces va a controlar vía la campaña de vacunación. Lo que la gente tiene que entender es que aquí estamos en el peor de los dos mundos. Uno, no tenemos ninguna estrategia establecida por parte del gobierno federal para contener la propagación de los contagios en nuestras comunidades. Uno, quiere decir que el virus se sigue propagando activamente entre nosotros. Dos, la vacunación va a cuentagotas y las variantes del virus que son más contagiosas y ahora hay indicios de que también son más mortales, ya se propagan activamente en México. Entonces, lo que se espera hacia adelante es que el panorama se va a poner otra vez mucho peor. Y la gente tiene que saber esto. La única manera que tenemos ahorita para detenerlo, todos estamos cansados, yo lo sé. O sea, queremos pensar que esta pesadilla va a pasar, pero entre más pronto nos demos cuenta que la normalidad, como la entendimos antes de 2019, ya no va a existir nunca, hasta que no esté la mayor parte de la población vacunada o se tenga una cura contra este virus. Mientras, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cuidarnos del contagio, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer, que es en beneficio de nosotros en lo personal, de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que cuidarse del contagio. Yo sé que todos queremos salir y queremos, pues yo creo que más importante que eso es que todos queremos vivir, ¿verdad? Claro. Doctora, pues le agradezco muchísimo porque usted es una autoridad en ese tema, aunque muchos dicen, bueno, es una odontóloga, pero usted es una autoridad en el tema y siempre se lo agradecemos muchísimo. Sé que el libro Daño Irreparable va muy bien y siempre es un placer platicar con usted y ojalá que en otro momento hablemos con usted y que el público entienda de una vez que esto llegó para quedarse y hay que cuidarse muchísimo del COVID-19. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, siempre un placer estar en su programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Laurian Jiménez Fibi, autora del libro Daño Irreparable, y bueno, dicen que se siguen cometiendo los mismos errores. Para ella ya son 500,000 las muertes con COVID y hay que contenerlo, hay que contener la enfermedad. La vacuna va a cuentagotas y no hay problema con la vacuna AstraZeneca. Si usted ya se aplicó la AstraZeneca, aplíquesela en segunda dosis. La doctora Laurian Jiménez Fibi.